noches, ¿cómo están? Estamos iniciando aquí nuestro ABC debate en este día, jueves 4 de abril. Fíjense ustedes en estas imágenes. Accidentes de tránsito que son la constante durante los días de semana. Nosotros tenemos cobertura permanente a través de nuestros móviles, por supuesto. Esto se incrementa geométricamente, podemos decir, los fines de semana. Muchos de estos accidentes de tránsito ocurridos con personas que van conduciendo en estado etílico, con algún tipo de graduación medida por las autoridades en su momento, ¿no? Muchos se niegan a hacerlo por una cuestión de argumentos jurídicos, incluso utilizado por las defensas. Es una falta administrativa, es un delito, es un crimen. Y acá hay que hacer algunas diferenciaciones y aclaraciones. Hace unos días, si podríamos ver la imagen de la publicación del diario ABC del fin de semana, les agradecería. Se daba a conocer una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Resolución dictada el 28 de diciembre del año 2018, prácticamente finales de año. Hay que decir que ese es el Día de los Inocentes, ¿verdad? Muchos decían, ¿qué pasó? El Día de los Inocentes precisamente fue el que se utilizó para esto. Fíjense ustedes, ese título que dice, conducir ebrio no es delito, según establece la Corte en una sentencia. Yo leí los 100 y tantos comentarios que tuvo este artículo. Los que hacemos ABC sabemos que 100 comentarios en una nota periodística en un fin de semana es una gran participación. Mucha gente evidentemente no entendió por dónde va la discusión. Mucha gente no entendió qué quiso decir la Corte. Mucha gente estuvo muy disgustada por lo que dijo la Corte, que entendió lo que decía, pero que estaba disconforme, estaba en desacuerdo. Precisamente queremos debatir esto esta noche. Este es el objetivo de nuestro programa. Por eso hemos invitado a dos personas que conocen del tema y queremos discutir. Me dijo Enrique Vargas Peña, ahora al irse del noticiero, me dijo, vos vas a tener que hacer de abogado del diablo, me decía, y después le voy a explicar por qué. Porque me dice, tus invitados están de acuerdo, parece, me dice él, ya como una especie de advertencia. Pero vamos a ver, realmente. Lo tengo aquí a mi izquierda, a Luis Cris, el director de la patrulla caminera. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto en saludarle al plantel y también a los televidentes. Gracias por aceptar la invitación. Por supuesto, Luis Cris hace un tiempo ya, esta es la segunda vez que está como director de la patrulla, ¿no? Es la tercera confirmación. La tercera confirmación. Bueno, ya con mucha experiencia. Bueno, y a mi derecha lo tengo al doctor Blas Imas, agente fiscal. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, buenas noches a ti. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo quiero arrancar con una cuestión que me parece interesante, Luis. Más que nada describir un poco de la cantidad de accidentes de tránsito que hay y de los controles que realiza la patrulla caminera. Le pido a la gente que se detenga porque muchos van a empezar a decir, preguntarle por qué la coima. Bueno, no vamos a hablar de eso en un primer momento. Queremos pintar el panorama. Son muchos realmente los casos de personas que ocasionan accidentes o personas que son controladas y se encuentran en estado, en algún grado, digamos, con alcohol, digamos, de haber consumido alcohol, Luis. Hay una constante desde septiembre del 2013 en que me hice cargo por primera vez de la patrulla caminera de un 10%, y ya es mucho tiempo, ¿verdad? De 5.000 controles que se hacen a la semana, 500 están alcoholizados. Y eso se mantiene, ¿verdad? 10% entonces, de todos los controles que se hacen, el 10% conduce. En verano sube a 12, a veces hasta 13%, pero es una media del 10% de controlados que están alcoholizados. Y es mucho eso para compararlo, digamos, con algunos países. Por ejemplo, yo no sé si hay estadística de los países vecinos, por lo menos. Si hacemos un cálculo bruto, ¿verdad? 5.500, 50.000, 5.000, 500.000, 50.000 alcoholizados, ¿verdad? Si se mantiene esa constante del 10%. O sea, estamos hablando de muchísima gente. Y por eso, ¿verdad? Ojalá que no sea así. Ojalá que solamente eso que controlamos nomás son los que estén alcoholizados, ¿verdad? Porque son muchos conductores que diariamente circulan. Y también los fines de semana, que son los días más difíciles. ¿Me podrían poner otra vez, les pido por favor, esa publicación de ABC que hace un momentito mostrábamos? Porque vamos a centrar en esto, nuestra discusión. Yo lo que me di cuenta es que hay gente que no entiende, porque dice conducir ebrio no es delito. Allí no dice que conducir ebrio y ocasionar un accidente no es delito. Primero, me parece que es una aclaración, ¿verdad?, que hay que hacer.
porque no se discute eso precisamente en esa sentencia. Creo que es muy importante hacer esa primera aclaración, porque vi que mucha gente estaba realmente confundida. Y otros decían, bueno, la Corte está fallando en favor de los delincuentes. Algunos que sufrieron accidentes de tránsito a manos de conductores ebrios decían, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Estamos desprotegidos, los jueces están a favor de los bandidos. Esos son comentarios que se escucharon a partir de este artículo. Y si me mantienen, por favor, quiero ir al fiscal Blas Imas. ¿Pudo leer ya, doctor, de manera, no sé si completa, parcialmente, esta resolución de la Corte Suprema? En efecto, leí la resolución pertinente. Sí. ¿Qué opinión tiene con respecto a esto? Bueno, me gustaría como penalista, un poco que me estoy incursionando hace rato en esto, Sí. Y de hecho se ha iniciado conmigo a partir del año 2002. Una caminera tenía el tubito nomás, 0,80 equivalía a eso si salía positivo, ¿verdad? Y a partir de eso se criminalizaba un poco, digamos. ¿A partir de cuánto? De Perdón? 0,80 cuando entonces, 0,80, 2002, 2003 estamos hablando. Después Eso se vino introdujimos- aplicando normalmente. No. Después introdujimos el aparato de Alcotés propiamente. Hemos apoyado también eso. Me interesaba de alguna manera, pues eso justamente es lo que hace tiempo estuve investigando, aquellas conductas que atentan contra la convivencia, y al no tener la respuesta adecuada justamente ocurre lo peor. Y hay muchas muertes, perdón la expresión, estúpidas que tenemos, y en caso de accidentalidad estamos pagando miles de dólares, tengo entendido, al año acá, lo que nos cuesta eso, aparte de las situaciones que se encuentran las víctimas en este caso, por ingesta de bebida alcohólica, por abuso de bebida alcohólica principalmente. En efecto, lo que preguntamos justamente es que esto no quedara como delito propiamente dicho, sino un cuerpo técnico y científico que hemos propuesto y hemos trabajado 4 años en el Parlamento Nacional, que no pudo ser por algunas cuestiones de la vida, pero bueno, está pendiente, es un deber pendiente que el Estado tiene para con toda la sociedad, este cuerpo técnico y científico. Al no tener un cuerpo técnico y científico, que es un código en este caso contradicciones penales, como un código penal, como un código procesal penal, tiene que tener una orientación técnica y científica. Hay discurso, hay presión social, y el Parlamento lo que saca es leyes especiales para tapar parches. Y es lo que ocurrió en este caso. Y me pregunto, esa ley es del año 2016, la que establece falta grave, gravísimo, etcétera, etcétera. 2014, Inclusive, en virtud de esa ley que modifica la 217, sale un chancho en la calle o lo que sea, un perro, un animal, un ganado menor o un ganado, digamos, y bueno, el propietario es un hecho punible. Criminalizamos conductas, digamos, y esto atenta contra principios elementales del derecho penal, que respeta la dignidad de la persona humana, un derecho penal liberal. Queremos responder todo con esa herramienta penal. Sobresaturamos todo el sistema, lógica elemental, y las contradicciones penales justamente se mete allí, en el medio, de lo que es falta administrativa y delito propiamente, por decirlo. Acá por citar, esta es la ley de tránsito, la ley 5016/14, que mezcla, digamos, lo que tiene que ver con las sanciones administrativas y la sanción penal. Está mezclado. Esto es el primer punto que creo que hay que aclarar. Hay una revisión sí, prácticamente es una norma penal en blanco, por decirlo así, que se construye a partir de lo que lastimosamente le llaman falta grave. Ahí estamos viendo lo que dice puesto, la ley, ¿sí? doctor, si me permitís. El artículo, yo no sé si es el artículo, a partir del 110 va calificando lo que es falta leve, cómo se mide falta grave. Gracias. Y lo que en este fallo judicial, este fallo de la Corte, lo que cuestiona un poco es que la falta gravísima, digamos, no está bien definida. Y acá creo yo que es importante aclarar que por el principio de legalidad, algo que no está escrito en una sanción penal no puede ser aplicado. O sea, ese es creo que el razonamiento un poco que hace la Corte Suprema. El razonamiento tiene que ser más lógico, más prudencial. El razonamiento lógico lo hemos tenido antes de la vigencia de esta ley de 2016. A partir del 2000, ¿a qué disposición nos remitíamos? Es un informe criminalística que me dice que, fíjense, si me permitís leer. Sí, claro. Los problemas 030 a 040, los problemas comienzan a aparecer. Los tiempos de reflejo son más tardíos. Las reacciones motoras están comprometidas. El conductor pasa por un estado de euforia, esa alegría, digamos, en la jerga, digamos, el popular. Estamos en la etapa, Estamos en la fase del mono, como quien dice,
Y es en la proporción de la agresión o el peligro que causamos, justamente, que tienen que tener la respuesta también. Yo creo que modestamente la Corte se remitió a una falta gravísima, algo por el estilo. La defensa había planteado, tengo entendido, sí, y correctamente, una falta de acción. Falta de acción, no tiene legitimación el Ministerio Público, la Fiscalía, para este caso particular. Y el caso particular era una graduación alcohólica de 0,26, menos de esto, ¿cierto? No tiene por qué el Ministerio Público, a mi criterio personal, el criterio que manejábamos, entrar en este tipo. Se tiene una respuesta administrativa. O sea, nomás. no tenía trascendencia Claro penal que no. el hecho. Así, eso no tenía que decir la Corte. Permíteme, doctor, por favor, perdón. porque le quiero dar participación a Luis Cris aquí justamente porque quiero hacer esa separación. Lo que dice el doctor Imaz es muy importante, ¿verdad? Esta ley, reitero, mezcla las sanciones administrativas con las sanciones penales. ¿Por qué? Porque hay una figura del código que es modificada con esta ley de tránsito. Y allí creo yo que se genera no sé si la confusión o es la inutilidad, porque la otra discusión es ¿quién tiene la culpa? ¿La Corte que interpreta o los legisladores que hicieron la ley? Que es la otra discusión. Pero conducir ebrio no es que no va a tener ninguna sanción. Esa aclaración la hay que hacer, Luis, ¿no? Claro que para el ámbito administrativo continúa todo igual, ¿verdad? La patrulla caminera no va a dejar de hacer controles por No, esto. en absoluto. Y aquellos que nosotros administrativamente tenemos los límites para las faltas leves y graves. Y para nosotros lo que pasa el límite de falta grave ya es gravísimo, ¿sí? Que no queda Y ya en el ámbito administrativo. Se trata en el ámbito administrativo, pero la ley nos hace remitir también a partir de ahí al Ministerio Público. Porque esa es ¿sí? una pregunta que te quería hacer. O sea, la falta gravísima, pues, Sí. no tiene pues la medición. Ahí es mi duda un poco, Luis. Pero tenemos el límite de la grave. Ujú. Y a partir del límite máximo de la grave, nosotros ya consideramos gravísima. Y eso Pero no esa es es un una error. deducción, que es lo que critica justamente Claro, la Corte. no, pero puede ser un problema penal, pero administrativo no. Tenemos 0,799, hasta ahí es grave. Hasta 0,20 o 0,19, 0,199 es falta leve. Sí. De 0,20 a 0,799, grave. 799. Y luego el artículo 113 habla de la ingesta de alcohol sin poner ningún tipo de cifra de medición, pero para nosotros entonces es ya grave desde 0,800. ¿sí? Yo lo que decía... gravísima, perdón. Sería gravísima, pero esa es una deducción. Claro, Es lo que la claro. ley no dice ahí, que a partir de 0,80 y hasta cuánto tampoco dice. Pero a partir, Es una falta gravísima. Sí, a partir de la administración sí podemos deducir entonces que si 0,799 es grave, a lo que supera eso es gravísimo. Y así Y aplicamos. administrativamente se aplica una sanción pecuniaria, digamos. Pecuniaria y también remitimos al Ministerio Público en virtud de lo que establece la ley de tránsito. Reitero, patrulla caminera no va a dejar de hacer controles. por No, en absoluto. Y vamos a mejorar los controles porque ahora que tenemos la multa electrónica, vamos a empezar a inhabilitar a los alcoholizados como nos ordena la ley, ¿verdad? Yo después quiero entrar en lo de la multa electrónica porque leí algo en un diario a nivel internacional en estos días, esta semana justamente, Luis. Sí, señor. Pero quiero volver al doctor Blas Imaz porque me parece muy importante. No me dijo el doctor si está de acuerdo o no con el fallo de la Corte, con la resolución de la Corte, pero por la lectura que hizo de ese documento, que es un dictamen técnico de profesionales que miden las consecuencias del grado, el nivel de consumo de alcohol y qué efecto genera en el organismo, entiendo que está en desacuerdo con la Corte. Parcialmente estoy de acuerdo, particularmente, ¿verdad? Sí. Creo que como jurista, si recurre a mi sala o a mí Si fuese una ministro resolución de la por falta Corte, de usted acción, tendría otro criterio. yo tendría, sencillamente diría, o debo decir por lo menos falta de acción. Corresponde la falta de acción porque la graduación alcohólica está en el límite de las faltas leves, la que hizo referencia. 0,26 gramos sería más o menos, está en miligramos, pero se convierte en falta grave, dentro bien. del límite de las graves. De las graves. Y fíjate poco aquí, comenzaría a 0,30 recién el informe técnico criminalística. A No, partir de eso comenzaría, digamos, a perder los reflejos. Sí, no, pero nuestra nueva ley está hasta 0,799 Claro. como grave. sí. Efectivamente, muy correcto. Y a partir de 0,80, si vemos la legislación brasilera, la argentina y la chilena, es más o menos 0,60, 0,80. 0,80 es la que a partir de 0,80, digamos, criminaliza un poco, digamos. Sí. Antes la legislación tiene contravencional penal, por ejemplo, en Buenos Aires, algunas provincias tienen su legislación propia.
La legislación chilena sobre esto, porque hay siempre discusiones sobre esta materia, lo llama alcoholizado a la persona que llega, digamos, hasta 0,30, 0,40 por decirle, y a partir de eso le llama en estado de ebriedad, por decirlo, y lo conmina o lo agrega con una respectiva sanción. Tal vez la multa por primera vez, la inhabilitación. Nosotros tenemos la dinámica también acá, ¿verdad? Yo quiero insistir, doctor, disculpame que te insista con el tema, porque te quiero hacer decir algo sobre esto, porque para sentar postura. La Corte dice, no se puede aplicar ninguna sanción penal porque la ley no dice claramente qué límite se tiene, a partir de cuánto y hasta cuánto es la falta gravísima. Usted dice, se puede sancionar penalmente a alguien que conduce por encima de los 0,79 que mencionaba como límite de la falta grave Luis Cris, o no definitivamente, no es penalmente. Nada, no es nada absoluto. La casuística hay montones, así que no hay nada absoluto. Creo que hay que analizar caso por caso, situaciones y situaciones. Una persona que tiene 0,30, no es delito y me envía a la fiscalía, pero hace 6 horas que se hizo el alcotés. Entonces hizo algo, después de 6 horas se hizo, o de 7 horas. ¿Qué parámetros tenemos? ¿Qué vamos a decir? No es delito, o es un principio de legalidad y todos esos cuentos, pero no la presión. Legalmente es así. Y es más, me permito decir una reflexión nomás. Hay 2 fases de la alcoholemia, uno que te sube y otro que te baja. De absorción se va subiendo, digamos. Cuando nos llave la cabeza tenemos 0,25. Pero si ese es el único elemento que tiene usted, doctor, para decir esta persona está alcoholizada. Pues yo tampoco puedo presumir, no, este ya tenía 0,90. En materia penal, Roberto, por cualquier medio de prueba podemos demostrar que una persona está alcoholizada. Por los síntomas. Pero el grado. No importa. Porque el grado la ley ahora establece la sanción penal por el está grado. Está bien, pero ahora recién en la ley, a partir del 2017 recién estableció esta parte, ¿verdad? Nosotros a partir del 2007, 2005, 2008 estamos estudiando, estamos trabajando en la ley contradiccional penal, que no pudo ser, ¿verdad? Faltaba esa voluntad con B corta. Lo que pasa es que yo no puedo hacer una interpretación extensiva tratándose de materia penal, doctor. O sea, en este caso, porque, o si no, o sea, yo no puedo deducir que a partir de 180 tengo que aplicar la sanción penal, si la ley no dice. Ese es el argumento de la Corte. Estoy exponiendo un poco el argumento de la Corte. Pero el argumento de la Corte es para ese caso particular. Para ese caso particular. Si usted se agravia, puede tomar ese caso. Pero a mi juicio, ese caso muy peculiar se había recurrido por la falta de personería o falta de la legitimación activa por parte del Ministerio Público, porque no debió intervenir en una agravación alcohólica que es falta leve nomás. Sí. Sin embargo, el criterio del fiscal que recurrió en casación, el Ministerio Público fue quien recurrió, decía que la tolerancia es 0. Está bien, yo estoy de acuerdo con la tolerancia 0, pero que se quede en el ámbito administrativo eso. Y aclarando que es solamente en rutas internacionales, de competencia de la caminera, porque cada municipio tiene su reglamentación otra vez nuevamente también, ¿verdad? Se ajustan a la ley de tránsito en este aspecto. ¿Qué cosa? Los municipios. Los municipios. Sí, los municipios utilizan los mismos criterios. La ley de tránsito, sí. Tienen que aplicar la ley de tránsito también ellos en estos aspectos. Con respecto a esta resolución de la Corte, les pido que vuelvan a poner, por favor, dos votos, digamos, son los que definen esto. 2 votos a favor y un voto en contra. O sea, un fallo dividido, como se dice comúnmente. Reitero yo, o sea, y creo que el Luis Cris y Blas Imas nos van a decir claramente, alguien que produce un accidente, estando ebrio o no, tiene una trascendencia penal. Sí. Es un delito o culposo o doloso. Después quiero entrar en la otra figura, que es el dolo eventual. Sí. Pero es culposo o doloso. El hecho que esté alcoholizado, ¿qué representa dentro de ese caso donde hubo efectivamente un accidente? Supongamos una persona alcoholizada comete un accidente, fue justamente por esa causal, hay una infracción a un deber de cuidado. Si alguien sale lesionado, la otra parte, digamos, lesionada, podemos construir una lesión culposa, porque hay una infracción. Si fallece, podemos construir un hecho culposo. E inclusive en algunos casos el tipo penal del dolo eventual. Es decir, que hay que dejarla a la jurisprudencia, no quiero emitir mayores opiniones. Pero sí, esa es la técnica correcta de evaluación hoy día. Insisto un poco, ¿verdad, Luis? Conducir ebrio tiene sanción administrativa. Patrulla Caminera no les va a perdonar. No.
Si uno conduce ebrio a partir de cierta graduación para la Corte, en este fallo por lo menos no tiene trascendencia penal, pero sí va a haber una sanción por ser una falta gravísima. Por lo menos es lo que dice la Corte. Por lo que entiendo, y a la vuelta de la pausa vamos a hablar de esto con el doctor Blas Imaz, ¿cómo va a seguir aplicando el doctor Imaz? ¿Cómo va a perseguir el doctor Imaz cuando hay un caso de alguien que es controlado en la ruta y que efectivamente tiene más de 0,79? Vamos a hablar de esto a la vuelta de la pausa.